el Ejecutivo lo que ha mostrado es que, digamos, capacidad en el último tiempo para moverse en esa negociación pequeña. Digamos, no olvidemos que hace unas semanas estaban en el abrazo, ¿no es cierto?, de los náufragos en medio del mar. O sea que, digamos, sí es improbable que ocurra. Todos pensamos que lo lógico es que el actual gobierno no acabe el año. Estamos entonces para hablar sobre el voto de confianza y cómo es que se pinta el panorama con dos analistas políticos que son bastante interesantes escucharlos y leerlos también a propósito de esto que se va a dar en el Parlamento Nacional. Por cierto, ¿no? El señor Aníbal Torres durante esta semana no ha hablado de voto de confianza, tampoco es que haya desarrollado mayores reuniones, sobre todo con las fuerzas de oposición. Y esto, pues, claro, deja mucho que desear porque se ha dedicado también a defender al presidente de la República. Está con nosotros, o están con nosotros, Giovanna Peñaflor, que es analista política, y Fernando Vivas, que también es analista político del diario El Comercio. ¿Cómo están? Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Giovanna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Giovanna? ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto tenerlos hoy, sábado por la mañana. Fernando, ¿te parece si vamos empezando con Giovanna? Porque ella seguramente tiene un punto de vista bastante interesante, al igual que tú, de lo que ha significado o significará este llamado voto de confianza. Pero antes que nada, hacer un pequeño balance de lo que ha sido esta semana en términos, ¿no?, de las acciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo, luego de estas revelaciones, esta colaboración eficaz que se ha venido dando. Giovanna. Bueno, creo que queda claro que la inestabilidad, la fragilidad de este gobierno, pero también el de la oposición. No podemos dejar de señalar que el testimonio de colaboración eficaz de Karelin menciona no solamente a miembros del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República, evidenciando digamos, la debilidad de ambos poderes, esta sensación que tiene la gente de que finalmente, el gobierno, el Ejecutivo no está cumpliendo, no está a la altura de lo que se le demanda, pero que también eso está ocurriendo en la acera de enfrente. Y es, creo yo, esa sensación la que nos tiene entrampados, porque finalmente, como ocurriera durante el proceso electoral, no es que haya dónde elegir, dónde mirar, digamos, qué solución ver en el corto plazo o en lo inmediato a una situación de ingobernabilidad, diría yo, ¿no? Porque finalmente no se ve legitimidad ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Fernando. Sí, en las últimas semanas se va teniendo asidero un temor de muchos ciudadanos, y yo me incluyo, que es esto no solo va o al milagro de una concertación o al resultado obvio de una confrontación total, que sería la vacancia, sino a la posibilidad de un pacto sucio, ¿no? Y si estas dos fuerzas se quedan y hasta completan el quinquenio porque hay un pacto que incluye informalidad y corrupción. Pero ese es un temor que yo lo despejaría porque supondría una gran capacidad de entendimiento entre las partes, una gran capacidad de planificar sus coartadas, el cómo se reparten el botín, y que todo lo demás sea constante. Y no es así, porque hay bombas como la de Karelin, hay ministros que pueden no estar de acuerdo con ello y decirle a Torres y a Castillo me voy. Hay disminución de puntos de aprobación del Ejecutivo y del Legislativo. Hay la posibilidad ahora, más o menos indolente, pero hay la posibilidad de que movilizaciones callejeras o conflictos sociales reclamen otro estado de cosas. Entonces, yo más bien tiendo a pensar que van a surgir nuevos elementos que agoten esas reservas, ¿no?, de contención que tiene el Ejecutivo, y que el Legislativo pasionalmente vote, si no ahora, en contra de la investidura, sí a favor de una vacancia próximamente. Yo más bien me inclino hacia ese escenario, pero esto puede tomar semanas.
claro, el gobierno está jugando a la posibilidad de que las elecciones regionales y locales le permitan un respiro de por lo menos de este año y que el Congreso quiera esperarse a cambiar de mesa directiva para buscar ahí a un nuevo sucesor de Castillo y Dina Boluarte, porque ciertamente la señora Alba no es la mejor carta que tiene el Congreso para decirle a la gente: esta es mi oferta, te saco a Castillo, te saco a Boluarte y esta es la presidenta de transición con elecciones que no serían generales. O sea, es una oferta que la población no se va a tragar. Entonces, bueno, en esas estamos, ¿no? No, sí, claro, estamos en realidad en una desidia absoluta, y no solamente lo estoy viendo yo, como ustedes van señalando, entre ambos poderes del Estado. Creo que Fernando lo señalaba concretamente, el tema de la ciudadanía. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para hacernos sentir al margen, ¿no?, de las fuerzas que están interesadas obviamente en capturar el poder? ¿Por qué es que la ciudadanía no toma esto con la seriedad del caso, ¿no?, sobre todo en situaciones tan dramáticas? Lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Merino, lo recuerdo perfectamente en el caso de Alejandro Toledo, donde también había gran escepticismo, pero sobre todo disconformidad respecto a su gobierno, y entre otros más. Pero bueno, aquí estamos viendo, y yo lo decía, ¿no?, el caso de un presidente que en funciones está empezando a descubrir una serie de situaciones que son bastante llamativas, ¿no?, que lindan con la corrupción y que tienen que ser probadas. El tema de Carelín, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que no ha generado, digámoslo así, una mayor respuesta de la ciudadanía? ¿O es que estamos, no sé, normalizando este tipo de cosas, Giovanna? Mira, no sé si la palabra es normalizando. Tú has mencionado el caso de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo llegó a 8% de aprobación en medio de un montón de escándalos también, y finalmente terminó su mandato. El caso de Alberto Fujimori, en sus 3 primeros años hubo escándalos que involucraban la venta de ropa donada, ¿no es cierto? O sea, escándalos iniciales, ¿no es cierto?, que luego dieron paso a un gran periodo de esta, digamos, colusión de la que habla Fernando, que se dio durante un montón de años, ¿no es cierto? Estamos viendo todos los problemas que se dieron después. Tú has hablado del MTC, ¿es nuevo lo del MTC? Lo del MTC ha sido una figura central en todos los procesos que hemos visto en la época de Vizcarra y en general del tema del abajato y posterior. O sea, el MTC no es que recién se haya descubierto que allí hay problemas, ¿no? Provías es una institución que ha sido harto mencionada y harto cuestionada, y después de no sé cuántos años que estamos en el tema sigue estando exactamente igual. Y en ese sentido creo que todas esas cosas, aunadas a una población que ve este tema de los políticos como problema de ellos, ¿no? Y que tienen una serie de demandas concretas hoy día que nadie atiende, incluyendo el tema del Congreso de la República, que está más enfocado a cómo subsistir, ¿no?, cómo mantenerse, que eso es lo que además de alguna manera explica la situación actual, ¿no? O sea, es dado a medidas para evitar el tema del voto de confianza, para que no los puedan disolver, o para que o focalizados en el tema de no sé, bueno, moderar, cercar, neutralizar, depende del verbo que uno quiera utilizar, los problemas que tiene el Ejecutivo, pero que no tocan, pues, o sea, cosas importantes como para la gente, ¿no? Como un gas que puede costar 70 soles, como la crisis económica derivada del tema del COVID y de la pandemia, que probablemente reacciona más entusiasta a la idea de que hay ahora aforo del 100%, ¿no?, que a otros temas de denuncias o cosas similares. Entonces, se menciona mencionas el caso de Merino. Sí, pero para eso primero se tuvo que dar una acción de uno de los actores. Y ese es el gran temor del Congreso actualmente. ¿Quién es el Merino de esta ocasión? Queda claro que la señora Alba no va a ser, o que no quiere, o que no va, o que no confían en el tema, y en esa evaluación, ¿no es cierto?, de quién va a ser el que se va a animar a dar el salto, o de si realmente están obligados a ponerse fecha de caducidad
problema que no tenía el Congreso anterior, porque ya la tenía de antemano solo el año. Estamos en una situación compleja, por decirlo lo menos, ¿no? Claro, una situación compleja donde no tienes una salida al menos visible por el momento. ¿Quién podría, obviamente, conducir los destinos del país en los próximos meses y que se da finalmente la salida de Pedro Castillo y por ahí también la salida de Dina Boluarte? Ahora, hay que recordarle al público que de ser Dina Boluarte, ¿no es cierto?, quien suceda en el cargo al señor Pedro Castillo, lo hace prácticamente sin absolutamente, bueno, lo hace sin nada, ¿no es cierto?, sin una bancada en el Congreso que la pueda apoyar, sin ningún tipo de fuerza atrás o representación en particular, aunque dice que ella también estaría ya, ¿no es cierto?, analizando esa posición. Fernando. Sí, me provoca responder algo que tú te preguntabas y nos preguntabas, ¿no? De por qué no ha habido esta recepción en la población de una indignación que la haga salir a las calles cuando sale lo de la bomba de Carelín, ¿no? Y hay que recordar que se trata de una declaración a una fiscal que la conocemos porque la prensa nos la hace leer. No hay testimonios, no hay personajes con... Carelín es una foto que la vemos en todos los medios y en memes y en infografías. Los empresarios de la construcción, los niños, no sabemos exactamente quiénes son. No hay videos. No hay sí, claro. No hay un involucramiento específico del presidente, no hay un seguimiento como el del pasaje Zarratea, que esa imagen de Castillo sin sombrero pesó mucho. Faltan esos elementos y quienes lo hacen saber son medios de comunicación en los que yo trabajo y en los que confío, pero la población está con un nivel de desconfianza hacia todas las instituciones que incluye a los medios. Está el abogado Nakazaki, que a falta de su defendida habla él. La gente dice, es el abogado de Fujimori, que el hombre no es ni fujimorista, pero en fin, hay mucha desconfianza. Entonces por eso lo de Carelín tarda en ser digerido, pero van a aparecer revelaciones que comprometan directamente a Castillo y tal vez con algún testimonio, con algún audio. Cuando veamos eso, otras se empiezan a rearmar con relaciones en el Congreso. Y otra razón es que la gente ve incierto, porque ningún actor político se lo sabe explicar, qué puede pasar luego de una vacancia, qué puede pasar luego de negar un voto de investidura a Gabinete de Torres, que después Castillo, que cada vez se le agotan los aliados, pondría un gabinete peor, que no recibiría otra investidura. Y que tenemos a un Castillo disolviendo el Congreso. ¿Con qué fuerza política disolvería el Congreso? Entonces todos esos escenarios tan negros hacen temer y a algunos replegarse en busca de un escenario mejor donde el legislativo tenga más autoridad política y moral para conducir una salida política, ¿no? Eso pasa porque las fuerzas políticas no solo nos traigan, ya, esta es mi salida, una vacancia, sino una mejor idea de qué es lo que debiera y podría pasar después, por lo menos que se pongan de acuerdo si las elecciones que quieren convocar serían generales o solo presidenciales. Eso me hace plantear la siguiente pregunta. Creo que es interesante lo que dice Fernando respecto a lo que es el voto de investidura, Giovanna. Vamos ya a lo que se viene esta semana, porque el martes, claro, va a ir el señor Premier al Congreso a pedir el voto de confianza, a hacer su presentación. El darle el voto de confianza al señor Aníbal Torres sería una estrategia del Congreso, es decir, dejarlo pasar, ¿no es cierto?, mientras ellos empiezan a hacer el llamado control político, que es empezar a bajarse ministro por ministro, al menos los más cuestionados, ¿no?, evitando de esta manera, por ejemplo, de que se les cierre, ¿no es cierto?, de que además porque ellos asumen que esta es una posibilidad latente. Mira, a ver, estamos con ese tema de esa posibilidad de que se les cierre desde el inicio prácticamente, ¿no? Desde el primer gabinete. Y finalmente lo que es cierto, ¿no es cierto? O sea, lo que es claro es que el gobierno mismo, el Congreso mismo no decide si va a agarrar y tomar la decisión, ¿no es cierto?, de la vacancia por justamente
que esto implica ponerle fin al tema de su existencia antes de lo que estaba planificado, ¿no? Entonces allí esa imagen o esa sensación que uno tiene de un Congreso que sigue pensando primero en sí mismo, en su subsistencia, en digamos, en lo que le conviene a los partidos políticos, de esas negociaciones, digamos, que siempre emergen, pero que son negociaciones en el mal sentido, porque la política debiera ser negociaciones, pero negociaciones de hojas de ruta, de objetivos nacionales, de medidas que fueran beneficiosas para la población, pero eso a parecer no está en el tema del tablero. Entonces, allí es difícil. Incluso veamos lo que ha pasado en concreto. Tú hablas del tema del control sobre los ministros, ¿no? Con el ministro de Transporte, finalmente lo que aparece otra vez ante la opinión pública es un ejecutivo que saca al ministro de Transporte. Obvio que es lo que tú señalas, que el reemplazo no significa ninguna mejora perceptible con respecto al anterior, pero lo saca. Estamos hablando del ministro de Salud desde el momento que fue nombrado. Finalmente el Congreso tampoco puede actuar allí con claridad. Entonces yo creo que falta tiempo, como dice Fernando, y como decías tú al inicio del programa, es muy difícil saber, porque como siempre y ha pasado en el último tiempo, parece pues que hubiera un titiritero, ¿no?, en la imagen de la gente que va dosificando la aparición de testimonios, de audios, de cosas que comprometen a actores, a más actores políticos, ¿no? También está incluso en este tema la Fiscalía, ¿no es cierto?, para bien y para mal. Entonces, eso es, son elementos que finalmente hacen poco previsible y en todo caso le quitan peso también al tema de la confianza, ¿no? Que dicho ese paso, sería bueno analizar si esta, ¿cómo se llama? Si esta figura es realmente necesaria mantenerla en el tiempo, ¿no? Claro, más allá de que se tome por un hecho coyuntural, si es una figura que corresponde, como muchas de las cosas que nos negamos a revisar en relación al actual sistema político y electoral, ¿no? Estamos conversando aquí en Hablemos Claro con Giovanna Peñaflor, analista política, y con Fernando Vivas, periodista y escritor del diario El Comercio. Estamos haciendo una evaluación de lo que va a ser el llamado voto de confianza para esta semana, no sin antes analizar cómo es que le ha ido al Ejecutivo durante estos últimos días, luego de las revelaciones de Karelyn López, como decía Fernando Vivas. Van a ir o seguirán apareciendo cosas seguramente, y esto va a sumar a esta crisis política que es todavía permanente. Vamos ya bastante tiempo con esta situación donde los poderes políticos no encuentran un punto en común y claro, pues estamos nosotros en medio. Fernando, si algo quiero destacar de lo que ha dicho Giovanna Peñaflor hace tan solo unos instantes respecto a cómo es que se conduce el Ejecutivo y el Legislativo, yo saco aquí algo que me parece que es básicamente de fondo, ¿no? La pérdida de institucionalidad cuando hablamos de desconfianza de la población en asumir cualquier tipo de rol, ¿no? La falta de credibilidad, del Ejecutivo, del Congreso, ¿no? Y también del Poder Judicial, sino el Ministerio Público. Y de los medios, y también, de otros, y de todas las instituciones. Sí, ciertamente. Es una crisis generalizada de la institucionalidad nacional. Y por eso, cuando vemos en las encuestas el Poder Legislativo, el Congreso, que es el llamado a hacer el control político y a ofrecernos una salida política extrema, que es te saco al presidente, pero no tiene pues la solvencia ni política ni moral para hacerlo, y el Congreso lo sabe. Después de su derrota en diciembre, la primera moción de vacancia, que ni siquiera fue admitida, él lo sabe, ¿no? Entonces, la salida tiene que ser construida, ¿no?, con un diálogo de las fuerzas políticas, y que uno vea que de pronto la salida, el hecho de que hubiera una amplia base donde incluyan partidos de derecha, de centro y de izquierda, quizá
el Juntos por el Perú, esa bancada, ¿no?, que se ha quedado marginada por el gobierno, debía estar conversando con Fuerza Popular, con AP, con APP. Si uno viera eso, que se vio en el 2000. En el 2000 hubo una alianza de izquierda, centro y derecha para decidir la transición, el gobierno de transición de Paniagua. Algo así tendríamos que ver, y esa salida se vería como más posible, factible y hasta virtuosa, ¿no?, por la población. Pero lo que tenemos es que no nos gusta este gobierno, pero sacarlo sería entrar en el agujero negro. Entonces yo creo que en las próximas semanas tenemos que ver cómo el legislativo cobra más fuerza, conversa entre sí, y cómo nuevas revelaciones van disminuyendo el capital político de Castillo, al punto que algunos de sus aliados, amigos y ministros le digan: ya no aguanto esto, que le pasó a PPK. PPK no fue vacado, PPK renunció porque hasta su familia le dijo: pero Pablo, hasta acá te seguimos. Claro, pero eso es interesante, ¿no es cierto? Porque finalmente a PPK, claro, como tú bien dices, le van dando la espalda en una situación bastante llamativa, que él ya no pudo obviamente defender más, ¿no? En el caso del señor que nos gobierna ahora, que es el señor Pedro Castillo, pues parece que a él esto no le importa mucho, tanto así que la estrategia, ¿no?, de quienes lo rodean es decir que todo esto se trata de un ruido político y asumen de que esta es una componenda, ¿no?, que es una estrategia obviamente para desestabilizar el gobierno que él representa. Tanto así que a mí me llamaba la atención esto de que, ¿no?, de decir activemos la Carta Democrática, que creo que en esta situación no cae para absolutamente nada. No sé si Giovanna tenga la misma lectura. Mira, yo creo que definitivamente tenemos que leer esto como una continuidad. Y en esa continuidad, o sea, tenemos que señalar una cosa bien clara, que es que Pedro Castillo sube con la mitad del país dándole la espalda, ¿no? Claramente lo que no fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que, no asustaba, ¿no es cierto?, a esa mitad del país que desde el inicio le dijo no a Pedro Castillo. Y en ese sentido, además, también el cambio argumental, ¿no? Pasamos del tema del comunismo, el chavismo, no sé si el estalinismo o el maoísmo o todos los ismos, a el tema de incompetencia y corrupción. Entonces, en la primera parte de toda esta situación se produjo un desgaste de la oposición, de los actores alrededor de la oposición, de los medios alrededor de ese tema, que no han sabido tampoco girar. Porque cuando dicen no es un tema solo de la población desconfiada, de la población que no cree en nada, de la población que no ve el tema, es el tema de una clase dirigente que hace mucho tiempo que no entiende al país, que sigue sin las cosas son, que no entiende que las cosas son un proceso, ¿no? Y que no cambian de la noche a la mañana. Claro, estamos en una situación distinta además a la de Pedro Pablo Kuczynski, porque allí había una conformidad de quienes tenían en ese momento el dominio del Congreso, que eran los fujimoristas y el sector aprista, en aliarse con Martín Vizcarra para que se quedara y ellos se quedaran también. Esa solución no existe hoy día, ¿no es cierto?, porque no hay esa fuerza que maneje el Congreso, ni hay esa, confianza de ellos en Dina Boluarte, y estamos por eso en otra situación. Pero son situaciones en las que si discutimos a fondo no hay un tema. Y con eso no estoy diciendo que el Ejecutivo esté bien, porque es claro que está funcionando mal, es claro que es inviable su existencia en el largo plazo, y que además su decisión de mantenerse en el poder tiene que ver con temas, también personales y no con un proyecto político del cual se están deshaciendo también desde el primer día que asumieron Palacio de Gobierno. Pero lo que hay que entender es que es un problema más global, ¿no? Y por eso es que en realidad la ciudadanía está, yo no creo que ni confundida ni desconfiada, sino clara, en que en realidad
no sabemos a dónde va a ir el país, y no solo en el tema coyuntural de quién va a asumir, sino cuál es el camino que nos toca recorrer como país, para resolver los problemas de fondo que venimos arrastrando mucho tiempo. Bueno, estoy contigo, Iván, en ese sentido. Creo que tu apreciación es lo más correcta. Eso de no sabemos hacia dónde vamos, en realidad eso lo tenemos que analizar absolutamente todos, ¿no? La pérdida de la confianza es general, ¿no? Y sobre todo la pérdida de confianza de la clase política, que no ha cambiado, no ha reflexionado, no se ha renovado, además, ¿no es cierto? No hay una nueva forma de ver de lo que es hacer Perú, ¿no? Seguimos con las mismas taras del pasado, y aún en este contexto actual estamos incluso hasta más polarizados que antes. Ya para terminar, Fernando, no hay votos, y lo decía Montoya en un audio que ha sido sacado de manera subrepticia, ¿no? Para tener, por ejemplo, el tema de la vacancia, a pesar de que insistan constantemente. Ellos lo saben perfectamente que no tienen votos, y tampoco tienen esto que tú decías, y recuerdo yo en una columna, no tienen los votos, pero tampoco la autoridad moral para hacerlo. Pero sí tienen los votos para darle la confianza al señor Aníbal Torres. Yo planteo, o lo decía al inicio, que no va a pasar por el momento nada, ¿no es cierto? Que todo se va a mantener, que esta semana el señor Aníbal Torres consigue los votos necesarios para la confianza correspondiente, pero ¿de qué le va a servir al Ejecutivo para ganar un poquito más de tiempo? No, exacto. El Ejecutivo tiene una crisis mayor que de todo el resto de instituciones, porque además tiene la obligación de conducir el país. Es un Ejecutivo pegado con babas. Es lo que acaba de pasar en el Ministerio de Transporte. Ni siquiera ha habido capacidad de conseguir una carta de reemplazo solvente a Silva, y lo que han puesto es su brazo derecho, que más es una burla, que merece ser censurado, y ya se estarán planeando esa interpelación y censura. Y lo de Condori es una herida abierta en el Consejo de Ministros. Yo estoy absolutamente convencido que más de la mitad del gabinete quieren deshacerse de él, y es una de las condiciones que Torres, Boluarte y otros han puesto para su permanencia en el gabinete. No lo puedo pensar menos. O sea, Torres sabe que tiene que deshacerse de Condori y que quiere ofrecer su cabeza antes del martes. Estoy convencido, pero ¿podrá hacerlo? Y ya Castillo tuvo que ofrecer la de Silva, ¿por qué Cerrón no va a ofrecer la de Condori? Se cae por su propio peso. Y eso sería un gesto para conseguir el voto de investidura el martes. Todas las bancadas se lo han dicho a Torres. Nosotros podríamos darle el voto si es que usted hace estos cambios. Entonces ahí hay un encontronazo dentro del Ejecutivo que tiene que resolverlo aquí al martes. Si no, hay ministros por ahí que se podrían y que se deberían ir. ¿Qué hace un César Landa? ¿Qué hace esta despistada feminista Diana Miroslavica ahí? O sea, hay ministros que están en estos momentos con serias dudas morales de que qué diablos estoy apañando. No lo duden, que hay ministros que están pensando en si deben seguir o irse. Entonces, el Ejecutivo tiene muchas cosas que resolver, además de los aliados y amigos, esos que han tenido las concesiones, entre comillas, de influir, el dueño de la Casa Zarratea, Abel Cabrera, que están siendo investigados. Hay nuevos aspirantes a colaboración eficaz, además de Karelín López. Bruno Pacheco, cuando empiece a cantar, tiene mucho más que cantar que Karelín López. Entonces, ante ese panorama, el gobierno puede implosionar sin que el resto de fuerzas haga algo. Bueno, no, claro, si se suma a Bruno Pacheco la colaboración eficaz y empiezan en tándem a hablar, imagínate, el gobierno no resiste un día más, ¿no? Y ahí es donde el Congreso obviamente tendría los argumentos mucho más claros para poder generar una vacancia con los votos que se necesitan o que se requieren. Ya ahí no habría mayor cabida a dudas, ¿no? Porque claro, tienes a quien fue el hombre fuerte del propio presidente a lo largo de estos 7 meses y con quien habría tenido una serie de intercambios, ¿no? De favores, de ideas y hasta de rencillas, como lo ha señalado la señora que ahora es colaboradora eficaz. Eso sí, ni qué decirlo, ¿no? Bruno Pacheco es el factor, ¿no es cierto?, que en este momento podría mover obviamente al Ejecutivo desde sus
cimientos, ¿no? Y generar una reacción mayor. Bueno, Giovanna, entonces tú también piensas lo mismo, que antes del martes tendría que tomarse una decisión respecto a algunos cambios en el gabinete, como por ejemplo la salida de Hernán Condori. Sí, indudablemente, seguramente van a seguir tomando decisiones. El Ejecutivo lo que ha mostrado es que, digamos, capacidad en el último tiempo para moverse en esa negociación pequeña. Digamos, no olvidemos que hace unas semanas estaban en el abrazo, ¿no es cierto?, de los náufragos en medio del mar. O sea que, digamos, sí es improbable que ocurra. Todos pensamos que lo lógico es que el actual gobierno no acabe el año. Sin embargo, todavía tendría una carta, ¿no? Yo creo que es inviable, pero ustedes se imaginan qué pasaría si el presidente optara por agarrar y decir que lo que conviene es un adelanto de elecciones. ¿Diría el Congreso esta vez que sí? ¿O actuaría como frente a Vizcarra, que más bien señaló que eso no se podía dar? Hablo del Congreso que fue disuelto, ¿no? O sea, creo que en realidad en ambos lados, ¿no es cierto?, falta o hay la sensación de que todavía pueden jalar el hilo. Claro, pero por ambas partes. Ese adelanto de elecciones que tú dices que es un tema también bastante interesante y es una posibilidad, no se va a dar. Creo que lo que ha quedado bastante claro, al menos no se va a dar, pero podría, pero sería un tema que cambiaría, porque en realidad quien tiene la decisión en ese caso es el Congreso de la República, no el presidente. O sea, porque finalmente quien tiene que tomar esa decisión es el Congreso de la República. Entonces, digamos, lo pongo como ejemplo de situaciones... Claro, te entiendo perfectamente, pero esa figura de que el Congreso tome una decisión pasa primero por una renuncia del presidente de la República, y eso, decía yo, en las últimas semanas, pues prácticamente ha sido completamente inviable. Lo estamos viendo en cada momento, pero defenderse y ajustar su estrategia a la victimización que siempre ha venido dando. Planteó Martín. Claro, pero eso fue lo que planteó Martín Vizcarra antes de que llegáramos al Congreso de un año y antes que después terminaran con él, ¿no? Ahora, el tema... Esas jugadas aparecen. Claro, y el tema de la elección general todavía es un tema que también queda muy al vacío en el Congreso de la República, porque ellos entienden que ellos pueden quedarse todavía para cumplir parte de su mandato. Me estoy equivocando, Fernando, porque eso también ha sido algo que se ha venido sosteniendo en las últimas semanas. Sí, claro, el escenario que plantea Giovanna es interesante, pero no lo veo en el panorama en estos momentos porque Castillo no se quiere ir. Y probablemente cuando no vea más remedio y ya diga mejor renuncio, de repente saque una carta como esa para parecer que, parafrasear de otra forma su fracaso, ¿no? Y el Congreso querrá frasearlo de otra manera y habrá ahí un entrampe. Pero sí sería el que se vayan todos, pero por propia voluntad, sí sería una salida política, claro que sí, y hacia ella en parte nos estamos conduciendo. Hay que ver cómo la frasea cada actor y cómo la recibe la ciudadanía, pero sí es una posibilidad. Bien, muchas gracias a ambos.